Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz. Bienvenidos. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más aquí de su podcast de Voces del Alma. Sean todos cordialmente bienvenidos. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde nuestros hogares. Damos inicio a un episodio más esta semana, un tema bastante entretenido. La vez pasada teníamos algo deportivo, ahora es algo para jugar. Entonces vamos ahí ampliando nuestro ¿cómo se llama? Nuestro menú ahí en nuestros episodios. Bastante interesante, un súper invitado, la verdad. Estamos muy alegres por dar inicio en este episodio, así que les mandamos un fuerte abrazo a las personas que se van conectando ahí por nuestro Facebook y a las que nos van a escuchar las próximas semanas en las demás plataformas en las que nos encontramos en más de 12 plataformas. Recuerden, estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, Deezer, iHeartRadio. Más de 12 plataformas vas a escuchar Voces del Alma. Pero bueno, para ir entrando en calor, como decimos aquí en Tiquicia, ¿verdad? Le mandamos un fuerte saludo ahora sí a Guatemala, nuestro querido Patojo, nuestro amigo Pablo de León. ¿Cómo estás, Pablito? Hola, Nel, qué gusto saludarte nuevamente y qué gusto saludarles a ustedes que nos escuchan y nos ven. Gracias por acompañarnos en este episodio. La verdad que suena súper interesante, es de puro juego. Así que bienvenidos y de verdad gracias por este tiempo. Y asimismo, pues le paso ahí el saludo a Stephanie Segura. Steffi, qué gusto compartir de nuevo con usted este episodio. Bienvenida. Hola, Pablito, muchas gracias. Gracias a todas las personas que se están conectando y se conectarán a esta transmisión en vivo en nuestro perfil en Facebook o que nos van a escuchar en las plataformas de escucha. Como siempre, agradecida con Dios por tenernos con salud y permitirnos llegar hasta los hogares o las oficinas o los carros de las personas que nos acompañan semana a semana. Y pues bueno, muy emocionada de iniciar con este tema, algo tal vez un poco extraño, diferente o que algunas personas nunca han escuchado o que hay hasta mucho tabú con este tema, mucha desinformación. Entonces me parece súper chido tener la oportunidad de poder conversarlo. ¿Qué pasa, Pablito? Quiero compartir la frase de hoy. Sí, cierto. Sí, la frase de hoy es, dice así: no quiero que nadie hable de mí en pasado. Está dicha por Squall Leonhardt, el protagonista principal de Final Fantasy. ¿De qué? Perdón, Palito, Final Fantasy, me dijo. Sí, exacto. Okay. Entonces, esa es la frase, de ahí la tomamos. Bueno, cada uno creo que disfrutará los juegos que ahí aparecen y pues para eso estamos hoy acá, ¿verdad, Estefan? Para aprender, para entender muchas cosas, aparte de solamente pensar que alguien juega un videojuego o está en la computadora, sino ver un todo que envuelve este tema. Y de lo mismo quiero darles, o presentarles más bien, a Pablo Navarro. Pablo Navarro es amigo de mi hermano Jonathan y por él fue que lo conocimos. Realmente, Pablo, muchas gracias por acompañarnos, por disponerte a conversar de esto, que en cierto punto es algo íntimo de las personas, porque me imagino que por tu profesión hay personas que ni siquiera se imaginan que vos sos gamer y que te gusta todo esto. Entonces les presento a Pablo Navarro, es educador de estudios sociales acá en Costa Rica y también es gamer. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Stephanie. Un saludo para Nelson, para el tocayo Pablo también, y para todas las personas que están escuchando y viendo pues este espacio de Voces del Alma, que agradezco mucho que me hayan tomado en cuenta. Y aquí estamos pues para conversar un poco de algo que me apasiona mucho, ¿verdad? Que son los videojuegos y
y esa definición, ¿verdad? Que ya mencionaste, que es gamer. No, gracias, de verdad. Ahora que en este episodio voy a tener que decir Pablo 2, Pablo y Pablito, que es el de Guatemala, para no confundirnos, ¿verdad? No, Pablito, el de la casa. Sí, por aceptar la invitación, y la verdad es que como bien lo decía Stephanie, ¿verdad? Tal vez haya como mucho recelo, tal vez, una cosa así, y como Voces del Alma siempre queremos indagar más profundo en el tema, y hoy tenemos ampliando esos horizontes, queremos conocer más sobre esta clase de forma de vivir, tal vez se le pueda decir, ¿verdad? Que son los gamers, así que este programa es para los gamers, papá. Eso. Interesante. Pues bueno, y ya que estamos hablando de los gamers, Pablo, ¿nos podrías como definir qué de un gamer, ¿verdad? Para que se pueda entender el todo de esta palabra. Bueno, el concepto como tal es muy amplio, ¿verdad? Muy general. Hablar de gamer hoy en día, pues, es claramente un concepto que se asocia directamente con los videojuegos. Sin embargo, existen personas que les gusta los videojuegos y no necesariamente sienten una afinidad tan intensa, tan profunda como las personas que sí forman parte de un grupo al que se le denomina gamer, porque, bueno, pues creo que todos en algún momento hemos tenido contacto con los videojuegos directa o indirectamente, y eso nos hace parte también de eso, de la tecnología, del entretenimiento. Pero si tratáramos de definir el concepto de gamer, pues podría relacionarse con una persona que consume, que siempre está a la vanguardia, buscando siempre lo más nuevo, o al menos estar siempre informado con lo que tiene que ver con todo el amplio mundo de los videojuegos, de las consolas, de la tecnología, de las computadoras. En fin, son muchísimas cosas las que pueden definir qué es un gamer. Pero para hacerlo más sencillo, pues sí, es una persona que tiene un gusto fuera de lo normal por los videojuegos y que obviamente los consume. Consume como más amplio en tiempo, ¿verdad? Para hacer como un tipo de referencia que una persona que por lo menos jugó un juego un día y hasta ahí llegó, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo personal. A mí me encanta Call of Duty. Ya hice promoción a ese juego. Y no patrocina, que es lo peor. Pero yo no es algo que lo pase jugando, ¿me entiendes? Es algo que una partida, listo, me encanta y ahí murió. Un gamer va más allá. Yo inclusive he podido apreciar que hay hasta campeonatos de diferentes países sobre estos juegos, ¿verdad? Entonces es algo muy interesante eso. Claro, de hecho hay videojuegos que ya, bueno, los esports, ¿verdad? Que es la disciplina ya virtual, una plataforma que ha venido consolidándose en los últimos años de diferentes juegos que a nivel competitivo generan millones de televidentes por internet, sobre todo plataformas como Twitch, que han tenido un aumento desproporcional en los últimos años. Y eso, para hacerse una idea, hace unos meses, años, se jugó una final del campeonato de League of Legends o Liga de Leyendas, y se dice que incluso esa transmisión de esa final tuvo más televidentes que el Super Bowl, ¿verdad? Del fútbol americano en los Estados Unidos. Así que y la cantidad de dinero y los premios que se reparten en estos torneos son muy, muy jugosos, ¿verdad? Son millones de dólares que todos los años se reparten. Pero haciendo ese comentario que decía Nelson, hay gente que compra un videojuego súper casual, por ejemplo, la campaña de Call of Duty, ¿verdad? Y ya me lo pasé y chao. O sea, meto otra vez el CD o si lo tenía instalado ahí en la consola, ahí lo dejo, chao, y pasé la campaña y ya me desentiendo el juego. Pero hay gente que le saca hasta el último 5, ¿verdad? A cada inversión que hacen con un videojuego, hasta sacar todos los trofeos, todos los logros, dataminear todo lo que se pueda, o sea, buscarle toda la información relacionada al juego, sacar absolutamente todo el contenido, porque se obsesionan o porque les encanta pues, jugar, ¿verdad? Pero también hay que entender, ¿verdad? Que como ese ejemplo que usted dio de un juego de disparos, ¿verdad? Un shooter. Hay juegos de aventura, de estrategia, de carros, de un montón de cosas, ¿verdad? Que cambian obviamente con el paso del tiempo.
Claro, claro, hay una variedad enorme, ¿verdad? Pero bueno, antes de indagar más a profundo estas vivencias del gamer, nos gustaría, mi pregunta es como tres en una, ¿verdad? Nos gustaría saber más a término personal, como más o menos como a qué edad comenzaste en esto de los juegos, por qué iniciaste en esto y con qué juegos iniciaste. Claro. Bueno, yo comencé muy, muy pequeño en esto. Tenía 6 7 años y no se me olvida jamás. Mi papá compró un NES, ¿verdad? Un Nintendo, eh, digamos que un Nintendo original, un Nintendo clásico, ¿verdad? Las primeras consolas que sacó Nintendo. La Llegó a cajita gris. la cajita gris, ¿verdad? El NES, de cartuchos Ajá. grandes. Ese Y sería como el el primer juego que americano, jugué, ¿no? sí, es que ese sería el Super Nintendo, el que después se le llamó al Nintendo americano, porque había Ah, la ok, versión ok, japonesa y ok. la versión de Estados Unidos y la versión europea también. Pero ese NES es como el que está antes del Super Nintendo. Ya. Y ahí es donde juego Super Mario Bros., ¿verdad? Que fue el primer juego que probé. De ahí fue algo como un clic, ¿verdad? Mágico. Me enganché completamente. Ahí empezó todo. También cerca de mi casa en esa época había una soda, aquí cruzando la calle, que tenían máquinas de arcade, ¿verdad? Y yo con 6 7 años, 8 años, me recuerdo que hacía todo lo posible por conseguir monedas y ver de qué manera cruzaba la calle para ir a jugar en las máquinas de arcade. Y ¿Cuánto costaba? ahorita tal vez no lo Qué preciso, buenos, pero eran buenísimos. había que comprar la ficha y se daba las monedillas y le daban las fichas y ahí Ya Pablo disimula un jugaba. poquito nuestra edad. Hay que ir al punto, más o menos. Sí, solo que ahí sí estaba un poco pequeño para los juegos de la época, porque estaba Street Fighter, estaba Robocop, me acuerdo también, varios de aventura, muy buenos todos. Sí, Ajá. para la edad que Ya nos tenía expusiste con la edad de que no se acuerda cuánto Ah, pagaba. sí, 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 Ah, sí. No, no, es que no me acuerdo en serio, porque la plata antes valía, ¿verdad? Ahora no es que no valga, sino que vale se menos. podían dar como por 100 colones. No, Yo me acuerdo que mis compañeros del cole y de escuela decían así como 100 una hora o por ahí más o menos. tal vez menos, como entre 50 o 20 por y ahí. 50 colones podía costar una ficha más o menos. Sí, pero así fue como empezó todo, ¿verdad? Y como cualquier niño que no se preocupa por nada, solo por jugar, eso empezó también a crear una imagen, ¿verdad? Que los videojuegos que todo era muy bueno y que siempre había que jugar y por supuesto no Sí. siempre fue así. Ujú. De hecho, ese es el punto al que yo quiero llegar a consultarte, Pablo. En algún punto em, sentiste que ya el gusto por los videojuegos afectó tu vida. ¿Y en qué áreas? El uso en exceso de los videojuegos. Y también si nos puedes comentar ahí cómo te diste cuenta que tenías que poner un límite en el tiempo que consumías frente a consolas o videojuegos. Bueno, al principio en la escuela yo nunca tuve problemas en ese sentido porque siempre respondí muy bien académicamente en la escuela, digamos, ahí todo bien. Sí, ya terminando la escuela, ¿verdad? Entre quinto, sexto año, pues recuerdo que me iba para la casa de un amigo que fue el primero que tuvo PlayStation 1 aquí en el pueblo y entrábamos a clases a las 12 y eran las 11:50 y ya él estaba cambiado con el uniforme listo para irse para la escuela y yo estaba sin bañar, faltando 10 minutos en la casa de él pegado al play, ¿verdad? Porque no captaba que tenía que irme para mi casa a bañarme y la que me esperaba, ¿verdad? Cuando llegaba a mi casa, que no, ¿dónde estaba yo, ¿verdad? Porque mi mamá con el uniforme y todo, esperando yo que me cambiara y me bañara para irme para la escuela en 10 minutos. Y así llegué tarde a clases, ya terminando la escuela. Obviamente eso ya me empezó a marcar un poco ahí el tema del tiempo que estaba destinando, pero estaba llenándome, ¿verdad? Me estaba dando esa satisfacción de poder
tener acceso a las consolas. No mías, ¿verdad? Porque ese fue un gran problema que yo no contaba con. O sea, lo del NES que compró mi papá y con el que jugamos muchísimos años, después llegaron las nuevas, ¿verdad? Pero ya no habían nuevas. Había que ver cómo se hacía para que alguien lo invitara a uno a jugar y poder probar las Eran nuevas. carísimos. Claro, ya para la época se volvía más desproporcionado, sobre todo cuando aparecen las consolas digitales. Cuando aparece el Nintendo GameCube, el Play 1, la primera Xbox, que ya empiezan a sustituir los cartuchos por discos y se vuelve todavía muchísimo más inalcanzable poder tener una consola de esas. Porque todavía el tema de las computadoras a inicios de la década de los 2000 no. Sí habían computadoras para jugar en esa época, pero no como las conocemos ahorita. El mercado está completamente topado por las consolas, que en ese momento dieron un gran cambio. Pero sí, ya empezando el colegio, se me empezó a complicar un poco más el tema del estudio, ¿verdad? Ya de que uno le decía a un compañero, jale lo recuerdo bien, un lugar en Acosta histórico, Cantón de Acosta, donde Chospi, un lugar histórico, donde se iban a jugar máquinas de arcade, PlayStation, había futbolín, pool, había una soda, o sea, era el lugar perfecto para ir a viciar, a tener ese ocio de los videojuegos. Pero ya uno se empezaba a escapar del colegio, ya empezaba a faltar a clases, ya se empezaba a complicar un poco el asunto y como que no se captaba la responsabilidad que ya no estaba en la escuela, sino que estaba en el cole. Y sí, ya ahí pues cae la responsabilidad de continuar bien en el estudio. Por dicha pude sacar toda la secundaria sin mucho problema, no por culpa de los videojuegos, pero sí me llevé más de una regañada, ¿verdad? Más de una llamada de atención, una jalada de orejas de que no estaba haciendo las cosas bien por dedicarle más tiempo a los videojuegos. Otra anécdota que... ¿Te castigaron, Pablo? ¿Recuerdas si alguna vez tus papás te castigaron? Sí, por supuesto. Muchas veces me quitaban los cables, me quitaban los controles, me quitaban los cassettes de los juegos, me quitaban el tele, o sea, fueron cosas terribles en ese momento por las ganas que yo tenía de jugar. Pero, pues, era la mano de hierro, en el buen decir de la palabra, en ese momento, como para que uno también captara que había que hacer caso. Y bueno, mi mamá, que siempre ha tenido un carácter muy fuerte, pero correctivo, de buena manera, pienso yo. Amor con rigor. Eso, lo que llamaban. Pues me enseñó un poco muy bien cómo funcionaba el tema y me costó porque siempre he sido muy cabezón en eso. Pero bueno, otra anécdota, un amigo tenía Nintendo 64 y vive como a poco más de una hora caminando de aquí de mi casa y yo me fui hasta la casa de él a pie a pedírselo prestado para poder yo jugar Nintendo 64. Fue la primera vez que jugué Super Mario 64, la primera vez que jugué Zelda, Ocarina of Time, ¿verdad? Que es considerado por muchos como el mejor juego de la historia de todos los tiempos, etcétera, etcétera. Y no captaba lo que estaba haciendo, ¿verdad? De dedicar tanto tiempo y tanto esfuerzo para poder conseguir las consolas, los videojuegos, pero no me ponía límites y seguía adelante con mi vida, pero también le estaba dedicando y le sigo dedicando gran parte del tiempo que tengo a las consolas y a los videojuegos en general, sobre todo ahora en computadora, ¿verdad? Que no tuve la oportunidad antes y bueno, ya después con el trabajo y muchas cosas que uno pues por fin logra económicamente comprarse y tener, pues se dio. Pero sí, el tiempo que se ha invertido y que he invertido en esto fue y será, creo que siempre muy, muy amplio, muy complejo. Pero... Digamos ahí, Pablo, perdón, Nel. No, decilo, Steph. Digamos como que llega un punto, porque de uno en el cole yo me acuerdo que uno se quejaba, ¿verdad? Ay, como, ay, qué pereza, la escuela era tan fácil, no sé qué, y cuando uno llega al trabajo era como, ¿de verdad? O sea, ya uno, o sea, ya se le fue el ratico libre, ya no hay tiempo, ya no hay nada. Entonces, ese cambio de chip que tuviste que hacer en tu mente,
de pasar de tener X cantidad de tiempo libre hasta sábado y domingo prácticamente que uno en el cole, muy pocas veces tuvo que sacrificarse en el cole un fin de semana, ¿verdad? En cambio ya uno trabajando hasta para dormir, lo aprovecha uno, ¿verdad? O algo. Pero, ¿cómo hiciste ese cambio de chip? O sea, fue como un poco impacto de pasar de tener como más tiempo libre, ahora tal vez madrugar, ir a trabajar y llegar cansado en la noche sin tiempo para jugar, o cómo fue como que ya radicalmente hubo ese cambio. Y a mí me gustaría Bueno, poder ahí fue cuando yo, agregarte algo, sí, Pablito, antes de pasar a eso que decía Steph, antes de pasar al cambio de chip. A mí me gustaría, no sé, consultarte, porque sí se ha escuchado que ha podido generar algunos problemas en algunas personas. Vos conocés testimonios de algunas personas, sé que se dice, tal vez sea algo falso, tal vez para que lo puedas desmentir aquí, que tal vez dedicarle tanto tiempo a un juego, pueda llegar a afectar su parte social, porque no se relaciona el chico con otros chicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que tal vez pueda ser verdad o no. Yo digo que tal vez pueda andar por ahí, pero vos que conoces eso, conoces algún testimonio que realmente lo haya llegado a afectar tanto que le es casi imposible relacionarse con otras personas. bueno, así tan extremo, pues que la persona ya se retire completamente de la parte social, no. Uh-huh. Pero por supuesto sí hay una gran cantidad de personas que dedican tiempo a juegos en línea, especialmente juegos en línea, que consumen mucho tiempo y que la misma vida social la transfieren al videojuego. Y ahí mismo encuentran a las personas con las que pueden jugar, con las que pueden interactuar y no necesariamente en el mundo exterior, ¿verdad? Que ese sería el detalle. Pues yo tengo la suerte de que en la época que yo crecí todavía uno salía a jugar en el barrio, compartía con los amigos, no había tanta tecnología de internet como la que hay ahorita, ¿verdad? Porque no es lo mismo comparar la tecnología de hace 15 o 20 años, que era más mecánica, más estructurada, más digital, pero que estaba ahí, a de hoy, ¿verdad? Que con los celulares, con solo encender la televisión, ya usted se conecta prácticamente que con cualquier rincón del mundo. Pero hoy en día eso sí genera eso, valga la redundancia, que los jugadores que están muy separados de la realidad social, de la vida social, dadas las facilidades que existen hoy para poder estar consumidos en un mundo virtual, en un mundo en el que mucha gente, y esto sí tiene mucho que ver, y lo interpreto así, psicológica y socialmente, que el refugio está en el videojuego, el refugio está en estar conectado todo el día o una gran cantidad de horas con esas personas con las que me siento bien y con las que sí puedo disfrutar, vacilar, estar conectado, porque no me interesa, tal vez, hay muchos memes y muchas cosas que muestran chistes de eso, de que la persona pasa solo encerrada y sale, come y vuelve a cerrar y ya está. Sí. Pero sí va por ahí, ¿verdad? Sí va por ahí de que a mayor tecnología sí hay posibilidades de que las personas y eso también trae fuertes problemas como el sedentarismo, como padres de familia que tal vez tienen que lidiar con muchachos o personas muy jóvenes en atención de la dependencia que les empiezan a generar los videojuegos. Yeah. Por eso les digo, yo antes tenía que pulsear, la verdad, tenía que ver cómo hacía para poder por lo menos darme ahí un gustito de vez en cuando. Ahora todo está tan fácil, tan servido, que de un teléfono, y usted a veces ve ahí a los chiquillos, ¿verdad? Aquí, y están en eso todo el día. Hay que tener mucho cuidado también con eso. Comentario de viejito de nuevo, Pablo. En mis tiempos eso no se podía. Me dirían En boomer, tiempos me yo sí dirían tuve que los trabajar. chiquillos. Boomer. Sí. Bueno, y ahora sí, ahora sí podemos pasar ahí a lo del cambio del chip. Eso era, ¿cómo era otra vez? Si me lo repite, Stephanie. No, en realidad es... Sí, exacto. Voy a buscar aquí el forrito, esperen. No, mentira. No, Pablo, eso de que, ok, pasaste de tener como más tiempo libre para dedicarlo a los videojuegos a ya la vida seria o un poco más seria, con más responsabilidades en
y ya trabajando, el hecho de, bueno, vos vivís en una parte alejada de San José, hermosa, pero hay que dedicarle su tiempo al día para llegar desde San José hasta Jorco y, y más si uno anda en bus, ¿verdad? Entonces madrugar, no sé, ir a trabajar, ejemplo, San José y regresar y ojalá estudiando y cansado. ¿Cómo hacías? ¿Igual te sacrificabas en la noche para llegar a jugar o solo fines o cómo hacías ahí? No, ahí sí yo ya tuve que hacer una ruptura fuerte con el tema de los videojuegos, al menos no con uno, no con WoW, ¿verdad? World of Warcraft, que es el videojuego por excelencia, del que podría pues hablar horas de horas. Pero Primer amor. sí, no, Primer Amor fue Super Mario, eso no lo voy a negar. Pero sí es un juego que ahorita pues representa mucho y, y es un juego que cambió mucho la vida mía y la de muchas otras personas. Porque uno envejece y el juego sigue cambiando, evolucionando y a veces uno ahí dice, está cambiando mucho, pero lo sigue queriendo, sigue siendo parte de uno. Cuando ya me echan, entre comillas, de la casa para que vaya a buscar trabajo, no fue que me echaron con todas las maletas y las bolsas, no, nada más me dijeron, bueno, papito, que tiene el pase, vaya a buscar trabajo, nunca se me olvida. Literal. En ese momento empiezo a estudiar y ya mis prioridades empiezan a ser otras, no tenía nada, o sea, no tenía consolas, no tenía computadora para jugar, luego ya sí consigo una que un amigo me vende las piezas relativamente baratas, un poco usada, pero muy buena. Fue una primera compu casi poco, como 10, 11 años, y a esa empecé a darle. Eh, Hiciste las de Henry Cavill, no, ese Superman, chaval lo armó una. Michi. Sí, no, pero la que armó ese muchacho fuera de mis proporciones en muchos Tendrá sentidos. platilla por varas. Sí, un menudillo le costó, pero bueno. Y ahí ya me desentiendo por completo de gran parte de la cuestión de los videojuegos. Pero ya empiezo a trabajar también y a estudiar porque quiero tener recursos para poder Mm, comprarme mis cosas. Las veía súper lejos. De hecho, muchas cosas las sigo viendo muy lejos. Y así fue como trabajé por 3, 4 años antes de poder entrar a estudiar educación. Y digamos que esa etapa, como de los 18 a los 23 años, no tuve tanta interacción con otros videojuegos, más que todo con el que les mencionaba hace un ratito. Pero fuera de eso, ya ahí sí, como que empecé a captar un poco. Pero seguía teniendo ese anhelo, ¿verdad? Ese deseo, ese sueño de poder en algún momento darme los gustos de por fin tener consola, de ya no tener que estar viendo videos en YouTube, de ver cómo la gente jugaba, algo que tal vez yo hoy en día ya sí puedo jugar, pero mm, sí, eso es complicado porque esos son rellenar vacíos de la falta de cosas materiales. No debería ser así, que las cosas materiales pasan a un segundo plano, pero como superación y por cuestiones de gusto y de satisfacción personal, sí llenan exacto. bastante. Es que ese punto, o sea, lo que dices, todo en extremo es malo, ¿verdad? Pero yo también veo, por ejemplo, en el caso de mi hermano, que yo con Jonathan al principio cuando él empezó muy chiquillo en esto, es como que en lugar de casi que tener novias, el que le gusta esto temprano, esa se convierte en su novia, o sea, ese es como su amor, ¿verdad? De chiquillos, le dedican el tiempo y todo. Pero gracias a Dios, ahora que lo veo yo a él como adulto, ya lo veo como administrando su tiempo entre su hobby y su trabajo y sus responsabilidades. Yo lo veo que ya se desconecta X hora porque tiene que acostarse a dormir y descansar, porque tiene que madrugar, porque, o sea, yo me siento feliz porque lo veo que él ahora entiende esas diferencias, ¿verdad? Pero también lo veo que también él saca su dinero y su tiempo para ahorrar y poder comprarse sus cosas bonitas y buenas, ¿verdad? Que su computadora tal, que su silla tal. Entonces, como dices, también hay un punto donde es hasta por superación personal y los hace trabajar por eso también. Es Claro, como un enfoque y una meta. Ujú, sí, correcto. Ujú. claro, excelente. Bueno, y como ya vamos, irle dando como ideas finales a este episodio, ¿cómo podríamos ir dando esas ideas finales, Pablito? Pablito León. Pablito guatemalteco. Patojo. Sí, gracias, Nel. Y, bueno, Pablo, definitivamente gracias por este tiempo de acompañamiento con respecto a eso.
como bien decís, hay mucho que hablar, pero digamos, aquí todos somos diferentes, ¿verdad? Todos actuamos de manera diferente. Digamos, un consejo para los papás, un consejo para los jóvenes, de cómo poder encontrar ese equilibrio, ¿verdad? Entre la importancia de poder disfrutar de un juego, pero también el saber que necesitamos pues estudiar, necesitamos trabajar, necesitamos relacionarnos con nuestras familias, ¿verdad? Como en un momento atrás decía Steffi, o sea, hay papás que tal vez en este momento no saben qué hacer con el hijo porque lo único que quiere hacer es estar jugando, ¿verdad? Entonces, ya con tu experiencia, con todo eso, ¿qué podrías decir de todo esto, digamos? Bueno, Pablo, yo lo que le recomendaría primero a padres de familia es que todo con medida. Sería una injusticia decir que no lo dejen jugar o que le quiten el derecho a jugar, porque no debería ser así si el niño o el muchacho se siente atraído porque es una opción más, a como he disfrutado yo y lo disfrutan millones de personas en todo el mundo. Uh-huh. Pero sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el contenido con el que acceden menores de edad en los videojuegos, porque recuerden que muchos videojuegos, casi que el 99.99% de los videojuegos está enganchado a internet, y ya solo el hecho de estar conectado a internet es un riesgo muy grande, de estar en contacto con personas que uno ni conoce y muchas cosas que lamentablemente internet aporta muchas cosas buenas, pero que también se puede prestar para otras no tan buenas. A otras páginas y... Sí, y que le puedan robar información sensible o que se pueda prestar para vocabulario o interacciones que tal vez no son las correctas para una persona menor de edad, entre otras cosas. Entonces, si se logra poner reglas a tiempo y mira, quiere jugar tal juego, pues en este horario. Y me parece increíble que sea yo ahora el que tenga que decir estas cosas, ¿verdad? Cuando ficho el que pasé por el otro lado. Pero eso es lo que da la madurez y el volverse un poco más viejito en esto. Literal, cuando las mamás dicen, cuando usted sea grande me va a entender. Sí, claro. Una madre nunca se equivoca, como dice mi mamá. Sí se equivocan, pero bueno. Pero sí. La chancla le espera ahora, Pablo. Bueno, ahí está el detalle. Eso a los papás, a los muchachos y a las personas adultas, no tan muchachos ni muchachas que nos están oyendo y viendo, pues que disfruten. Los videojuegos son una oportunidad riquísima y fabulosa de botar estrés, de sentir adrenalina, de conocer costumbres, culturas, de interactuar con personas de cualquier rincón del mundo cuando se hace de forma correcta y apropiada. Pero sí, no hay que olvidarse que hay que trabajar, que hay que estudiar, que hay que cumplir con una vida fuera del mundo de los videojuegos, consolidar otros proyectos personales, exacto, cosas de largo plazo. Pero si todo se sabe hacer con medida y se sabe disfrutar, perfectamente los videojuegos pueden seguir siendo un complemento y un acompañamiento para cualquier persona en cualquier momento y etapa de su vida. Porque hay adultos de la muy vieja escuela, ¿verdad? De 60, 70, con las primeras interacciones de consolas que se dan, que al día de hoy, con más de 60 años tal vez, pueden estar ahí dándole, ¿verdad? Disfrutando de los videojuegos, pero por supuesto, y que quede siempre eso bien claro, hay prioridades y hay que hacer todo con medida y con orden. Que cuesta. Sí, que claro. Cuesta, sí, pero bueno, sí se puede. Claro. Esfuerzos. Claro, que dicha que remarcaste eso de vieja escuela por ahí de los 70, 60. Yo pensé que ibas a decir 90 y ya hasta aquí me llegó. No. Gracias por hacer la referencia. No, también me gustó mucho. Es que, perdón, Nelson. Dilo. Perdón. Hay una generación de videojugadores, especialmente tal vez nosotros que somos un poco más contemporáneos, pero mucha gente piensa que los videojuegos existen desde Super Mario para acá, desde 1985, que de hecho este año se celebran los 35 años de la creación de
de Super Mario, que claramente cuando uno dice videojuegos o dice Nintendo o cosas relacionadas a eso, pues solo piensan en Mario. Pero del 85 para atrás, sí, hay muchísimos más videojuegos. Están videojuegos muy, muy antiguos, ¿verdad? De máquinas de arcade y otras que se conectaban de un solo Joy-Con, de un solo control, perdón, Joy-Con es el del Nintendo Switch, a las pantallas, y la gente que compraba esas cosas era gente que nada más tenía plata para darse el gusto. No era que todas las casas tenían una consola, ¿no? Pero ahí está la vieja escuela, ¿verdad? Que ha prevalecido por muchos años. Y que otro garrotazo, nosotros somos los que nos vamos volviendo en esa vieja escuela. Gracias por esa referencia, ¿verdad? Esa me gustó. No, y también me gustó el punto que dijiste del contenido, porque pienso ahora que hay contenido también en juegos muy violentos para niños. Entonces creo que es algo muy importante remarcar eso, porque tal vez los niños no estén preparados para esa clase de contenidos en los juegos, ¿verdad? Entonces el marcar reglas y el marcar pautas creo que es algo sumamente importante, y más ahora que tienen, como dijiste, más facilidad de tener acceso a estos tipos de contenidos. Realmente creo que es algo que como papás creo que podríamos decir que llamar un poco a la calma, inclusive porque podemos ver papás inclusive muy estresados porque solo pasan jugando en el Nintendo, pero creo que es algo que los tiempos cambian, ¿verdad? En nuestros tiempos jugar era jugar mejenga o chamusca, como dicen ahí en Guatemala, ahí en el barrio, en una plaza, y los de esta generación será ahí con el teleplay, ¿verdad? Son tiempos diferentes, pero creo que teniendo la tranquilidad de que están haciendo algo sano, no hay por qué preocuparse tanto, ¿verdad? Sí. Y también eso pesa mucho porque ahora que usted decía eso de que los niños tienen acceso a que juegan o que los contenidos, más que todo es la libertad de acceso. Exacto. Por lo que dije hace un ratito, ya con una conexión a internet en un celular se puede acceder a prácticamente cualquier cosa. Y cuando no hay una guía responsable, especialmente con los menores de edad, pues se corren estos riesgos de que descubran videojuegos o contenidos que tal vez en esa edad o en esa época no es la apropiada ni la correcta, pero bueno, siempre está esa posibilidad, lamentablemente. Involucrarse, definitivamente. Steph, nos está ganando el tiempo, chicos. Decinos cómo están ahí los mensajes por Facebook. Y tu mensaje final, obviamente, ¿verdad? Fijo. Pablo, por acá te pregunta Andrei Arias Durán, ¿qué piensa de las personas que se ganan la vida jugando videojuegos competitivamente? ¿Ha pensado en algún momento monetizar su gusto por los videojuegos y tecnología? Qué buena pregunta. Bueno, eso es un tema interesante porque, y que dicha que lo recordó Andrei, un saludo para él. Ahorita hay gente que se dedica a los videojuegos que es millonaria, o sea, que transmiten sus canales de YouTube, de Twitch, en Facebook y en cuanta plataforma exista y reciben dinero por publicidad, por gente que ve sus videos. Y no es que no se pueda, sino que empezar es lo más difícil en un canal de videojuegos cuando uno quiere monetizar su contenido. Tiene que tener un perfil muy bueno, un contenido que llame la atención, que genere esa recurrencia, porque suele suceder que hay gente que publica un video muy bueno, le va bien y el video revienta en el mes, pero resulta que el siguiente video, todas las vistas y todos los seguidores se desploman y se pierde la continuidad. Entonces, cuando uno se mete en esas cosas, tiene que tener eso muy claro. Yo lo he considerado y lo sigo considerando. No he dado el paso todavía, bueno, por unas cuestiones ahí personales que sigo valorando, porque lo tomo en cuenta por el tema de tiempo y por prioridades. Y pues si a mí me dijeran que sentarme en un micrófono, con una cámara y un micrófono y estar jugando 1 hora todos los días y me van a llegar tantos dólares por semana, pues aquí estaría feliz de la vida, ¿verdad? Pero eso también depende mucho de la aceptación de la gente, porque es demasiado exigente el consumidor de videojuegos y la gente que busca algo que lo entretenga. Eso y, ya... sí. Perdona.
Siga. No, adelante. Es que se me viene a la mente, ¿eso ya estaba en auge o es que está en auge ahorita? Porque es que yo he visto mucho en Facebook eso, o sea, que una persona llega, se siente y está jugando y las personas llegan y le están depositando y de todo. Ok, ese puede ser otro. Está en auge eso? No, eso es que antes empezó como YouTube, por ejemplo, pone reglas muy básicas para poder monetizar videos. Yeah. Que acumule más de 1000 horas de transmisiones no monetizadas, o sea, las primeras 1000 horas es como ganes el derecho de poder monetizar los videos, o creo que sí, son 10.000 horas, o por ahí anda, o 1000 horas. Wow. No, 10.000 horas no, es menos. Ya. Ahorita no lo preciso, pero anda por ahí. Y tener, o 500, es que no lo preciso, pero anda por ahí, no es un número tan alto. Y tener más de 1000 suscriptores, ¿verdad? Esos son requisitos mínimos que pide YouTube, por ejemplo, para empezar a monetizar los videos. Ya luego habilitan que a usted le regalen propinas, tips o suscripciones o super comentarios o cualquier otro tipo de donativo que complementa lo que usted ya tiene en ganancias por permitir que sus videos, por ejemplo, tengan publicidad. Hay videos en YouTube que si usted no tiene un bloqueador de anuncios o no paga la versión premium de YouTube, ¿verdad? Que jamás había visto una forma tan recurrente y casi que a la fuerza que le obligan a la gente a que se pase a YouTube Premium. No sé si les ha pasado ahora que quieren ver un video y de una vez les sale ahí el mensajito de pásese a YouTube Premium. Y hay que tener habilitados hasta 10 o 8, por ejemplo, tipos de comerciales en un video para que, por ejemplo, el material pueda monetizar algo. Pero hay otras restricciones, ¿verdad? Si el material es muy vulgar, si va orientado a adultos, si tiene cierto material que puede, no sé, algo un poco más pasado de tono, eso sí no se puede monetizar con publicidad, pero sí con vistas. Entonces, son muchas las cosas que hay que tomar en cuenta para mandarse a este mundo del streaming, que no es una mala idea y mucha gente ya vive de eso en el mundo. Costa Rica, pues, uno que otro que le está empezando a ir bien, pero sí, tiene lo suyo. Excelente. ¿Hay más mensajes, Esther? Sí, claro. Bueno, de hecho, por acá se conectó uno de los primeros en saludar fue Brian Méndez, el famoso Talamanca. Talamanqueño. Así le dicen, Talamanca. Esta es una institución, el Tala, sí. Saludos, Bra. También por acá Andrei Arias Durán, que nos puso saludos desde Hueltejorco de Acerrí, un tema muy interesante. Kevin Solano también nos pone buenas noches. Jonathan Segura, que pone chale, qué grande. También Metro por 70, acá. no sé qué tan grande, pero bueno. Un saludo para mi amigo Jonathan. Magonathan. El famoso Magonathan. Es porque juega mago, entonces puede decir Magonathan, porque el personaje es un mago. Así es el nombre de él, ¿verdad? Sí, de hecho así se llama el personaje. Muy original, ¿verdad? El nombre y la clase. Kevin Solano pone entre 20 y 50 colones constaban las fichas que compraban mis amigos. Sí, ese es el precio, 20 y 50, somos de la época, sí, es correcto. Por acá también Brian Méndez dice, aún somos esos niños gamers, solo que con un poquito de poder adquisitivo. Ahí está el punto, ¿verdad? Porque mucha gente gasta en lo que yo podría haber gastado en un carro o en otras cosas, lo reconozco, pues he invertido mucho también en temas de los videojuegos. Consolas. Sí, de hecho no me lo han preguntado, pero yo incluso, dada mi adicción y afición a los videojuegos, y aquí voy a presumir un poco, pude lograr viajar gracias a los videojuegos. De hecho, yo pude ir a una convención el año pasado a California de la famosa BlizzCon, ¿verdad? De la compañía Blizzard, y pude cumplir un sueño de poder ir al epicentro del videojuego. O sea, que mi nivel de estar ya en esto me llevó incluso a tomar una decisión como esta de viajar. Pero bueno, gracias a eso se me abrieron muchas otras. Estabas como chiquito en juguetería cuando entraste. Qué chida. Ni me acuerdo ya deliré tanto y me puse tan ansioso que muchas cosas se me olvidaron. Okay. Perdón, o sea, ¿fuiste a esa actividad por competencias? No, fui simplemente porque
durante los últimos 10 años veía la convención por internet. A inicios del año pasado, tenía 4 años de tener el pasaporte y no le había dado el uso. Y dije, voy a ir a la BlizzCon, voy a ir a la BlizzCon este año. El año tras anterior lo habíamos intentado, pero no se pudieron conseguir las entradas. Se vendieron en 2-3 minutos, pero era otro sistema para comprar las entradas y aquí como en Costa Rica como que no nos fue muy bien. Y el año pasado, de la forma más aleatoria del mundo, el día que las vendían, me metí, puse la información y me salió la posibilidad de comprar la entrada. Y me quedo yo viendo, bueno, ya la compré, ¿ahora qué? sin visa, sin ningún itinerario, sin nada. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pensé. Y luego ya, bueno, pude sacar la visa, pude planear todo el viaje, pude viajar con mi cuñado, que fue el soporte para poder cumplir ese sueño que me alcahueteó para poder hacerlo todavía más realidad. Y se dio, ¿verdad? No me arrepiento de nada, ¿verdad? Excelente, de eso se trata. Sí, de eso Sí. Brian Méndez también nos pone, bueno, en realidad yo también, gracias a los juegos, he conocido mucha gente. Pablo es uno de ellos. Ahí Sí, le correcto. puse unos taquitos de miel. ¿Para qué? De hecho, la historia, no sé si estamos bien de tiempo, porque qué pena, ¿verdad? Estar contando tanta anécdota. Pero ya con esto, para no quitarle más, porque sé Dale, que dale, ir no se terminando. Perdón. A Brian lo conozco porque en el videojuego los personajes tienen profesiones. Y un amigo me dice, mae, es que hay un mae que vende gemas y se llama Talamanca. Y yo, pero Talamanca es aquí en Costa Rica, en la montaña aquí. Bueno, eso Y, ya aclararan que era una región. y yo creo que este man tiene que ser tico, ¿verdad? Porque la cuestión de la entonces ya le susurré también para ver cómo estaba el tema y, sí, pura vida, no sé qué. Y se hizo la amistad y ya han pasado bastantes años. Y así fue como conocí a Brian, porque por el nombre, ¿verdad? Y bueno, muchas otras personas que también juegan con él. De por medio de Brian conociste a mi hermano, a Jonathan también. Exactamente. En una chale fiesta. Una fiesta de cumpleaños mía, llegó ahí de paracaídas y ¿quién es este mae? Mucho gusto, Jonathan, no, pura vida. A lo tico. A lo tico, ¿no? Sí. Bueno, para acá, Jonathan nos puso, así es, uno conoce demasiada gente. WoW es lo mejor, pone Jonathan también. Andrei que hizo su pregunta. Por acá también Brian nos puso como Buga, el jugador del mundial de Fortnite, muchacho de 16 años que ganó $3 millones. Wow. Un menudo. Sí. No más ahí para los pases. Cuenta la anécdota de cómo nos conocimos por los videojuegos. Samantha Castillo nos pone saludos. Y comimos pizza en la casa. Dentista Samantha, un saludo para ella. Súper linda persona, Sammy. Sí. Súper linda. Bueno, no, Pablo, yo por mi parte agradecerte muchísimo tu tiempo, por habernos acompañado, por contarnos tu historia. Y también, bueno, yo que estoy rodeada de amigos y familiares que son gamers, en realidad puedo decir que son gente muy responsable y muy enfocadas y logran ver esas metas y esos prioridades, como dice Pablo. No tiene que verse como algo de que es una persona vaga o de que no hace nada útil, porque así se pensaba al inicio. Todavía las mamás ese era el miedo de que, ay no, pero es que usted, ¿por qué no le gusta ir a hacer deporte? Otra cosa, son gustos diferentes, ¿verdad? Y hay muchos gamers, bueno, Pablo, que es portero, ¿verdad? ¿Sos portero, Pablo? Sí, me gusta jugar fútbol, claro, tenemos un equipo, Club Zetas. No soy muy bueno, pero bueno, ahí me pongo abajo el marco, deseando volver a las mejengas, porque nos hace falta, claro. Entrenó a Navas, Pablo, humildemente. No, qué va, no, tanto así, no. Bueno, pero sí, en realidad son gustos diferentes y la gente puede lidiar con eso, hacer una balanza y poner un tiempo para cada cosa. Esos puntos que decían Nelly y Pablo también con respecto a tener ese cuidado con los niños y todo, siempre, o sea, no cerrarles la puerta a los videojuegos y a la tecnología, ni a las consolas o computadoras, pero sí, por supuesto que es nuestra obligación como adultos asesorarlos y acompañarlos y estar como en ese vigilar y tener como ese
esas pautas, ¿verdad? De tener cuidado con lo que ellos ven y el contenido y demás, pero no tiene que ser algo malo. Realmente lo he visto de que es gente responsable. He visto los vínculos que se crean a través de la internet con amigos de otros países. Yo he conocido varios amigos de mi hermano de Venezuela, de otros países, México, gente que tal vez uno no se imagina jamás que va a conocer y es súper chiva ver cómo literalmente se hacen amigos. O sea, que yo los escucho ahí jugando. Ay, ¿qué? ¿Cómo siguió su mamá? ¿Cómo siguió su papá? Y, madre, ¿cómo le fue el examen? Y, madre, sí, me dio COVID, tal vara, hasta eso se habla ahora, ¿verdad? Pero es muy chiva, es muy bonito, no se tiene que ver como algo malo, simplemente que lo sepan como llevar, ¿verdad? Entre responsabilidades y tiempos de ocio. Pero sí, en realidad te felicito, Pablo, porque bueno, tal vez también vos como educador tenés la posibilidad de asesorar a gente hasta en esa área, tus alumnos, ya sean personas adultos o muchachos jóvenes, pero súper chiva y muchos éxitos, ojalá que sigas cumpliendo todas esas metas profesionales y ¿por qué no crear carrera en esto? Si es algo que Dios tiene para vos, también ahí se va a hacer, si es bendición para tu vida y tu familia, de fijo así será. Así que adelante y mucho éxito en todo lo que emprendas en tu vida. Excelente. Pablito, nos vamos. Pues sí, ahí sí que gracias nuevamente, Pablo, y creo que pues si tienen alguna duda o algo así pueden estar escribiendo por medio del chat acá del Facebook, ¿verdad? O enviando sus mensajes directo ahí a Pablo, que se le va a etiquetar o ya se le etiquetó. Entonces creo que es en todo es, creo, sacar el mejor provecho de lo que se tiene. Eso creo que es la clave, ¿verdad? Todo puede ser dañino, aunque a muchas cosas se le puede sacar beneficio. Así que esa es la idea de traer el contenido de este programa, ¿verdad? Sacarle el mejor beneficio a todo esto y saber que pues lo mejor se puede hacer con lo que uno tiene a la mano, buscando el equilibrio necesario, ¿verdad? Gracias, Pablo, gracias a quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo, y esperamos vernos también en un próximo episodio. Excelente. Pablo Navarro, ¿te gustaría agregar algo más? No, solo muchas gracias. Han sido pues muy amables conmigo de darme esta oportunidad. Nunca me habían tomado en cuenta para una situación de esta, lo cual pues me halaga mucho y me hace sentir muy bien. Y no, pues deseándoles muchos éxitos a ustedes con este proyecto, con este bonito espacio, y que sigan adelante. Y bueno, un saludo para todos, especial y rápidamente un saludo para mi amigo Vinicio Chavarría, famoso Vinix, que sin él no estaría aquí yo. Él sabe por qué lo digo. Pero bueno, un saludo para todos. Excelente. De verdad, muchas gracias, Pablo. Yo me uno al agradecimiento de mis amigos y hermanos del podcast. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted que nos está acompañando en este en vivo ahí en Facebook, en nuestra página de podcast de Voces del Alma. Comparta el link, déjele llegar a esto a todos los gamers también ahí que están conectados. Compartan el link, que le lleguen más gamers y le deje saber este episodio que compartimos. Recuerde que va a estar la próxima semana en todas las plataformas que ya dijimos, y le mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones, esperando que se encuentre usted que nos ve y nos va a escuchar muy bien, usted y su familia. Que Dios los bendiga y nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio aquí de su podcast de Voces del Alma. Excelente, gracias, hasta luego. Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz.